Muy buenas tardes, mi nombre es Alison Guzmán. Soy alumna de la Universidad Luterana Salvadoreña y este día abordaremos el tema de contratos típicos. Bueno, primeramente vamos a definir el concepto de contratos típicos, algunas generalidades, su estructura y las leyes que lo rigen. Dentro de las generalidades de los contratos mercantiles, vamos a definir los contratos como acuerdos de voluntades que se crean y transmiten, derechos y obligaciones. O sea, en esto entran ambas partes. La persona que está contratando el contrato y el proveedor que lo va a hacer llegar a su destino. Contratos mercantiles son los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil, meramente mercantil. Bueno, dentro de nuestros objetivos de este video, tenemos que estudiar sobre los contratos de compra y venta, partiendo del análisis de sus operaciones y características. Como el contrato de compra y venta es uno de los temas que abordaremos porque pertenecen a los contratos típicos. Así también hablaremos del contrato de suministro, del contrato de transporte, entre otros. Vamos a estudiar antecedentes y cómo están conformados. Vamos a definir dos tipos de contratos. Según las grandes clasificaciones, se pueden dividir en clasificaciones tales como contratos típicos y así también los contratos atípicos o modernos. Esto lo vamos a ver de una manera, vamos a definir el concepto porque no es algo que vamos a abordar. En este video solamente hablaremos del contrato típico. Se define el contrato típico como los cuales están regulados por la legislación salvadoreña, los rige el Código de Comercio, si se trata de contratos mercantiles, y el Código Civil, si son contratos celebrados entre particulares. El contrato típico cuenta con una regulación sustancial en las leyes. También los contratos atípicos o modernos son contratos no incluidos ni regulados en la legislación salvadoreña, a excepción del contrato de arrendamiento financiero, el cual regula una ley especial que lleva el mismo nombre. Pero aunque no están regulados, no pierden su validez porque son respaldados en su mayoría por el derecho mercantil internacional. Así veremos el contrato típico regulado por el Código de Comercio. Empezaremos por el contrato de compra y venta. El contrato de compra y venta se dice que es aquel por el cual uno de los contratantes, llamado vendedor, que es el que va a brindar ya sea el bien o servicio que se esté contratando, está obligado a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho. Y el otro, llamado comprador, se obliga a pagar por ellos un cierto precio que ya está estipulado en dinero y es como un contrato mediante el cual una de las partes, que se llama vendedor, se compromete a traspasar a la otra, el cual es el comprador, como decíamos anteriormente, la propiedad de un bien a cambio del pago de un precio que ya está estipulado al principio del contrato. El contrato de compra y venta se puede decir que es un contrato bilateral en el que la parte vendedora se obliga a la entrega de una cosa al no tener la definición de qué es lo que se está contratando, se puede llamar como cosa. Y va a recibir una cantidad de dinero que está estipulada. La compra y venta se regula en el Código de Comercio desde el artículo 1013 al 1037. Vamos a leer una pequeña fracción del artículo 1013. Son compra y venta mercantiles las que realizan dentro del giro de la explotación normal de una empresa mercantil, las cosas mercantiles, y naturaleza consensual de la compra y venta se perfecciona por el consentimiento de ambas partes, de las partes. Acá podemos ver los elementos que integran el contrato de compra y venta. Elementos esenciales que tienen que estar definidos a la hora de hacer un traspaso de compra y venta. Primeramente se define la cosa.
La cosa es el objeto, la mercancía o lo que se esté tratando. Debe ser denominado determinada, existir en la naturaleza y estar en el comercio. Otro elemento es el precio. En cuanto al precio, deberá pagarse precisamente en dinero y también tenemos la forma. La compraventa no es un contrato formal, ya se dijo que es consensual. Sin embargo, cuando se trata de bienes inmuebles, se requiere cierta formalidad. Acá menciona las obligaciones que tiene el vendedor. Dentro de las obligaciones del vendedor están enmarcadas la entrega de la cosa o del bien que se esté contratando, ¿verdad? Tiene que ser una entrega legal, un lugar físico de la cosa vendida, también una entrega jurídica cuando la ley considere recibida la cosa por el comprador y la entrega virtual, ¿verdad? Que desde el momento de la aceptación por parte del comprador, las mercancías queden a su disposición, por ejemplo, la entrega de las llaves de una casa. Así también otra obligación es responder de la evicción y el saneamiento. El derecho al saneamiento es renunciable. Si el comprador lo ejerce, el vendedor reintegra solamente el precio recibido por la cosa. Sin embargo, si el comprador sabía de los riesgos de la evicción y de los conocimientos de las causas y aceptó, entonces no tendrá derecho a nada. Continuamos y vemos los gastos que representan las ventas mercantiles. ¿Quién tendrá a cargo los gastos que van a representar las ventas mercantiles? Se dice que va a ser a cargo del vendedor las mercancías medidas y pesadas a disposición del comprador. O sea, toda la parte de la logística está designada al vendedor, ya que el comprador es el que pone el dinero, ¿verdad? Para esperar un resultado. El comprador recibe la extracción fuera del lugar de entrega que ya estaba estipulado. Así también tenemos la evicción y el saneamiento. El saneamiento, como mencionábamos anteriormente, es como la visualización de cómo están los productos o las mercancías, porque se dice que solamente hay dos formas de evicción y el saneamiento, que el vendedor puede actuar de buena fe, o sea, confiar en el proveedor que los servicios contratados van a ser de excelente calidad, tanto en tiempo, en cómo se recibe el producto, o de mala fe, que cuando es de mala fe hasta se dejan contratos por escrito, se puede acudir a otro tipo de formas para asegurar los bienes que se están contratando. Así que se distinguen dos situaciones, que el comprador no renuncia al derecho al saneamiento, ya que el vendedor puede actuar de estas dos maneras que se están presentando. Continuando, en estos casos, el vendedor va a estar obligado a, en caso de buena fe, reintegrar el precio íntegro actual, gastos causados por el contrato. Esto es en caso que los bienes o la mercancía que se iba a entregar no llegue de una manera esperada o que surjan imprevistos en el momento que sabemos del traslado, pueden surgir cualquier tipo de imprevisto. En caso de mala fe, pago del precio a tiempo de la adquisición o al de la edición, pago de mejoras voluntarias, esto no es necesario, y pago de daños y prejuicios. El vendedor también estará obligado al saneamiento por defectos ocultos de la enajena que haga su función o valor económico. Lo que les mencionaba anteriormente, que las mercancías no se entreguen eh, de de la forma que se esperaba, ya sea que en el traslado tengan algún imprevisto o que se dañe. Así también la falta de calidad o cantidades estipuladas. Obligaciones que tiene el comprador, el que está contratando el servicio. Pago del precio de las arras. Es la cantidad de dinero
del comprador para asegurar el contrato. Esto se considera cuenta del precio de enganche, porque sabemos que al contratar un servicio no siempre se paga el 100%, sino que en ocasiones solamente se da un anticipo. Acá entra la forma, plazo y lugar. Y también obligación de recibir la cosa, porque qué tal y contrata el servicio y ya a la hora que lo tienen para entregárselo no lo quiere recibir. Esta es otra obligación que tiene el comprador. Además, si el comprador se demoró en recibir la cosa, abonará al vendedor los gastos hechos, ya sea alquiler de bodegas, entre otros. Sin embargo, si se pactó plazo de entrega, el comprador no será obligado a recibirla. Digamos que se había plasmado cierto tipo, un lapso de tiempo y la mercancía no se entrega o mercadería no se entrega en ese tiempo estipulado. A eso se refiere este literal. También el incumplimiento del contrato del derecho, tanto al vendedor como al comprador, que resulte perjudicado para elegir. Por ejemplo, los reclamos del prejuicio, el incumplimiento del contrato, la rescisión del contrato con el resarcimiento de daños o prejuicios. Modalidades del contrato compra y venta. Las circunstancias actuales de la vida comercial han dado lugar a ciertas modalidades de la compra-venta. Por tantos cambios que han habido, ¿verdad? Se han tomado estas modalidades, que es lo que les mencionaba, abonos a la venta, que son pagos diferidos. Es el convenio de que el precio sea pagado precisamente en plazo sucesivo. Así también la compra-venta con reservas de dominio, muestras o calidades, dependiendo del producto, o compra y venta contra documentos. En esta modalidad, el vendedor cumple su obligación enviando los documentos representativos de las mercancías, certificados de depósito, conocimientos de embarque. Esta modalidad ha tenido un éxito rotundo en las operaciones internacionales. El segundo contrato que veremos es el contrato estimatorio o venta en consignación. El contrato estimatorio es aquel por el cual una persona llamada consignante transmite la disponibilidad, más no la propiedad de uno o varios bienes a otra persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término establecido, o para que se los restituya en caso de no hacerlo. Además, tiene una gran ventaja, sobre todo, por una parte, el comerciante no adquiere la mercancía y de esta manera no eroga capital, no corre el riesgo de que no se venda o tarde mucho en hacerlo, y evita la correlativa pérdida o al menos tener que amortizar dinero. Este contrato es esencial para los mayoristas y los minoristas, ya que consiste en una de las partes denominada mayoristas, entrega a la otra denominada minorista, para que no tengan que absorber ese pago de una sola vez. Así también tenemos el contrato de permuta. El contrato de permuta en el Código de Comercio no encontramos una definición del contrato de permuta. Por tanto, podemos definirlo supletoriamente, se tomará el derecho común. Lo regula en el artículo 1687 del Código Civil, en el cual la permuta es mercantil en los mismos casos que la compra y venta. Del artículo 1053, el permutante que sufra la evicción de lo que recibió y no prefiera recuperar la cosa o el derecho que dio a cambio.
podrá exigir al otro que le pague el valor de la cosa o mercancía evita, más la indemnización si se generaron prejuicios de los que haya causado para estimar el pago de la cosa en el momento en que fue evicta. Así también, otro tipo de contrato que integra los contratos típicos es el contrato de suministro. Se define en el cual una de las partes se obliga a ejecutar en favor de otra prestaciones periódicas y continuadas mediante una contraprestación y en dinero. Como por ejemplo, aquí entra el servicio de la energía eléctrica, gas doméstico y diversos combustibles. Acá podemos tomar dos partes, que son el suministrador o consumidor, que son los que participan en esto. Podemos ver elementos personales, comisionistas, comitente y los elementos formales también. Así también tenemos las obligaciones, son un poco similares a las que habíamos visto anteriormente. Y también tenemos los derechos, que son la remuneración, derecho de retención, entre otros. Y por último, tenemos el denominado contrato de transporte. El contrato de transporte no es más que una persona llamada porteador, el cual se obliga mediante una retribución que sería el precio que se estipula a trasladar cosas o personas de un lugar a otro, o se dedica habitualmente a verificar transportes para el público. Se rige en el Código de Comercios 1303. Podemos ver los elementos personales que integran el contrato de transporte mercantil, los cuales son el porteador, que es la persona que se obliga a ejercer el transporte, el cargador, la persona que entrega al porteador, y el consignatario, que es el destinatario. Es aquel cuya orden va dirigida, o mejor dicho, el comprador. Dentro de sus derechos y obligaciones están recibir las mercancías en el tiempo y lugar convenido. El porteador tiene derecho a exigir al cargador la apertura y reconocimiento de los bultos que contengan las mercancías, entre otros. También tenemos las obligaciones, que es entregar las cosas en buen estado y en el lugar y tiempo estipulado, de indemnizar al porteador por perjuicios que le causen sobre las pérdidas. Y así también las obligaciones que tiene el consignatario, que como mencionábamos anteriormente, dentro de ellas la más esencial es recibir la mercadería que se ha contratado. Bueno, en manera de conclusión, vamos a definir que los contratos son esenciales para garantizar la seguridad jurídica. Aparte de los contratos, también estén bien redactados para poder estipular todo tipo de, de incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede suceder a lo largo de un traslado o si se arruina la mercadería. Así que la confianza y la transparencia en las operaciones comerciales son de suma importancia, ¿verdad? Para que puedan contratar buenos servicios según lo estipulado en los contratos y puedan tener una larga duración. Esto sería parte de lo que deseábamos explicar en los contratos atípicos y gracias por su atención.